¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer joven puede mirar con deseo a un hombre mayor, incluso sin que él diga una sola palabra seductora? La respuesta está en los pequeños detalles, y entre ellos, en las palabras que salen de su boca. Pero no cualquier palabra. No es lo que se dice, sino cómo se dice y desde dónde se dice. Hay frases que cuando se pronuncian con serenidad, con esa pausa que solo los años enseñan, y con una mirada que no necesita imponerse, logran que una mujer joven se detenga, escuche, y lo que es más importante, se quede pensando. Hoy vamos a explorar esas frases, pero más allá de enumerarlas, vamos a desentrañar por qué funcionan y cómo pueden ser usadas desde una mente estoica, sin manipulación, sin pretensión. Solo con intención clara y respeto profundo. Todo comienza con una actitud, la calma que proyecta seguridad. Cuando un hombre habla desde ese lugar, las palabras toman otro peso. La primera frase que abre puertas es simple pero poderosa: admiro tu perspectiva. No se trata de halagar por halagar, sino de hacerle saber que su visión es valorada, que sus ideas tienen eco, que no están siendo escuchadas solo por cortesía, sino por auténtico interés. Esta frase, dicha con convicción, no solo valida su pensamiento, sino que también la posiciona en un lugar de igualdad. Y eso es algo que una mujer joven nota inmediatamente, porque no está acostumbrada a recibirlo. Muchas veces, lo que más atrae a una mujer joven no es la seguridad económica ni la experiencia mundana, sino sentirse tomada en serio, sentir que puede hablar sin que la silencien. Por eso esta frase abre un canal de conexión real. Pero cuidado, no se trata de usarla como comodín. Tiene que nacer de una escucha auténtica. No se improvisa, no se lanza al aire como fórmula. Se pronuncia cuando su pensamiento te despierta algo que vale la pena destacar. Otra frase que tiene un impacto profundo es: me encanta que tengas esas metas. Este tipo de afirmación no es solo un halago. Es una forma de reafirmar su poder interno. En un entorno donde muchas mujeres jóvenes se sienten juzgadas por tener aspiraciones ambiciosas, que un hombre con trayectoria las celebre sin burla ni condescendencia es un gesto raro, valioso. Funciona porque no estás destacando su apariencia, ni siquiera su simpatía. Estás enfocándote en su fuego interior, en su voluntad, en esa determinación que ella misma a veces duda en mostrar. La clave aquí es que al hacerlo no te colocas como el sabio que aprueba desde arriba, sino como el testigo que aprecia lo que ve sin necesidad de intervenir. El estoicismo enseña que una de las formas más puras de virtud es la que se cultiva en otros sin necesidad de imponerse. Y cuando ella siente que su energía está siendo reconocida como admirable por alguien que no necesita nada a cambio, el impacto es inmediato. Hay algo esencial que muchas veces se olvida: el acto de escuchar. Pero no escuchar esperando tu turno para hablar, sino escuchar para comprender. Por eso otra frase esencial es: disfruto oírte hablar de tus experiencias. En un mundo que vive apurado, saturado de interrupciones y opiniones lanzadas sin pensar, que alguien diga que disfruta escucharte es algo que casi se siente íntimo. Y más aún si viene de un hombre mayor, porque rompe con la expectativa de que él solo quiere hablar de sí mismo. Esta frase invita a la apertura. No es un permiso, es una validación. Es decirle sin decir que su voz tiene un lugar, que su relato importa, que no está siendo juzgada ni corregida, sino escuchada con atención. Aquí la práctica estoica se vuelve vital. Porque quien domina su ego puede callar para dar espacio. Y eso es seducción sin artimañas, es presencia. Ella lo nota, y se abre. Otra expresión poderosa es: aprecio tu energía y espontaneidad. Esta frase debe cuidarse de no caer en el tono superficial. No se trata de decir que es alegre o divertida, como si fuera una caricatura de juventud. Se trata de hacerle saber que su manera vibrante de estar en el mundo es contagiosa, que su entusiasmo no es visto como ingenuidad, sino como fuerza vital. Que no es una niña jugando a ser adulta, sino una mujer con una intensidad propia, que tú sabes mirar y respetar. En muchas relaciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes, ese punto marca la diferencia, que ella sienta que puede brillar sin que la apaguen, sin que la intenten encajar en moldes. Alguien que le dice eso sin tono paternalista, sino con la sencillez de quien sabe lo que cuesta mantener viva la chispa, le resulta memorable. Y más si esa chispa la enciende en alguien que ya ha recorrido el camino. Otra frase, cargada de sabiduría sutil, es: si necesitas un consejo, aquí estoy. No hay imposición, no hay tono autoritario. Solo una oferta libre. Esta frase marca un límite sano entre guía y control. Una mujer joven valora que un hombre mayor no quiera dirigir su vida, sino que esté disponible cuando ella lo considere necesario. Aquí no hay presión, hay contención. Y eso es mucho más valioso que cualquier recomendación no pedida. Esta frase le da el poder de elegir.
Le transmite que puede confiar en ti sin que eso implique renunciar a su autonomía. Es una de las señales más fuertes de madurez emocional, porque implica reconocer que el conocimiento no se regala, se ofrece. Y eso la hace sentirse acompañada, no invadida. Y finalmente, una frase que puede parecer simple, pero que muchas veces derriba muros: tus ideas no son menos válidas por tu edad. ¿Cuántas veces una mujer joven ha sido menospreciada solo por ser joven? Esta frase no solo reconoce su valor, sino que también desactiva una de las mayores barreras, el prejuicio generacional. Al decirle esto, estás haciendo algo más que halagar, estás nivelando el campo. Estás creando un espacio donde sus ideas no son toleradas, sino bienvenidas. La juventud suele estar asociada con falta de experiencia, pero eso no equivale a falta de inteligencia. Si tú eres capaz de reconocer que su visión puede enriquecer la tuya, ella lo sentirá como un acto de respeto profundo. Esta frase, en su forma más pura, tiene un efecto transformador, porque la libera del peso de tener que demostrar todo el tiempo su valía. Lo más importante al usar estas frases no es recordarlas de memoria, sino comprender qué energía llevan detrás. No funcionan si las dices con intención de impresionar. Funcionan cuando reflejan una actitud, una forma de estar presente, de mostrar que escuchas, que validas, que respetas. Y cuando eso ocurre, la diferencia de edad no se vuelve un obstáculo, sino un puente. Ahora que ya conoces el poder de estas frases, el verdadero reto está en incorporarlas de forma natural en tus conversaciones. No se trata de memorizarlas como un libreto, sino de integrarlas como reflejo de una mentalidad madura. Cuando un hombre habla con calma, con presencia, sin necesidad de demostrar nada, sus palabras no son solo frases, son señales de seguridad emocional. Y es eso lo que las mujeres jóvenes encuentran tan magnético. Imagina que estás en una conversación informal. Ella te cuenta que está pensando en mudarse a otra ciudad para iniciar una nueva etapa profesional. Muchos reaccionarían con consejos no solicitados, advertencias o incluso juicios. Pero tú eliges otra vía. La escuchas. Y cuando ella termina, simplemente dices: me encanta que tengas esas metas. Se nota que sabes lo que quieres. No estás diciendo más de la cuenta, no estás tomando el control, solo estás reconociendo algo que merece ser valorado. Y eso deja una huella emocional. Ese tipo de frases no solo validan su visión, también proyectan tu estabilidad. Porque un hombre que no compite con su juventud, sino que la acompaña desde su experiencia sin querer imponerse, transmite un tipo de confianza que no necesita adornos. Por eso el tono importa tanto como el contenido. Decir disfruto escucharte no tiene el mismo efecto si lo dices mientras miras tu teléfono o si interrumpes al segundo siguiente. Pero cuando lo haces con total atención, se convierte en algo que muy pocas veces ha escuchado sinceramente. La filosofía estoica no se trata de frialdad, como algunos creen. Se trata de dominio. Del tipo de control que te permite contener tus impulsos, valorar el silencio y, sobre todo, no hablar por necesidad de aprobación. Las frases que compartimos funcionan cuando nacen de ese centro. Cuando tu interés no es recibir algo a cambio, sino cultivar una relación basada en respeto mutuo. Y en ese contexto, incluso un simple «aquí estoy si necesitas un consejo» puede sentirse como una promesa de seguridad. Observa lo que eso implica: ofrecer tu conocimiento sin forzarlo. Estás diciéndole que tú no estás por encima, sino a su lado. Que tu experiencia está disponible, pero que su autonomía es sagrada. Ese tipo de equilibrio es raro. Y en esa rareza está el atractivo. Porque muy pocos hombres logran hablar desde ahí. La mayoría quiere o seducir con técnicas o corregir con aires de superioridad. Tú eliges otro camino, el del reconocimiento. Y eso es exactamente lo que genera conexión. Ahora bien, hay una trampa peligrosa en todo esto. Algunos podrían intentar imitar estas frases como una estrategia para impresionar. Pero lo cierto es que, si no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, se nota. Puedes decirle que admiras su perspectiva, pero si en la práctica la interrumpes, o corriges cada cosa que dice, el impacto será inverso. Ella sentirá que tus palabras son una máscara, y no un reflejo genuino. La congruencia es lo que sostiene cualquier vínculo real. Y aquí es donde el estoicismo vuelve a ser clave. Porque no se trata solo de decir lo correcto, sino de ser alguien íntegro, incluso cuando nadie te está observando. Eso incluye saber cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo dejar que la otra persona ocupe su lugar sin necesidad de que tú te desplaces del tuyo. En muchas conversaciones, puede que sientas el impulso de demostrar que sabes más, que tienes la solución perfecta, o que has pasado por eso y puedes advertirle lo que le espera.
Pero cada vez que cedes a esa tentación, te alejas de la conexión genuina. En cambio, cuando dices, tus ideas no son menos válidas por tu edad, estás rompiendo una barrera invisible. Y estás dejando claro que tú no buscas protagonismo, sino entendimiento. Esa frase, cuando se dice con humildad, puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Porque lo que una mujer joven más valora en un hombre mayor no es solo su experiencia, sino su disposición a no usarla como arma. A no aplastarla con datos o anécdotas, sino a escucharla sin prejuicios. A mostrarse como alguien que ha vivido, sí, pero que también sabe que nunca se deja de aprender. Este tipo de conexión no se improvisa. Se construye con cada gesto, con cada pausa, con cada palabra que eliges no decir. Porque a veces, el silencio vale más que un discurso. Y cuando decides hablar, lo haces desde ese espacio de autenticidad que no necesita adornos. Eso es lo que te diferencia. Eso es lo que la hace quedarse. Ahora pensemos en otros escenarios. Estás caminando con ella después de una conversación larga, profunda. Ella te acaba de compartir algo personal, algo que no suele contar. No necesitas grandes frases. Solo puedes decir, disfruto mucho cuando hablas así. No estás evaluando. Estás reconociendo. Y esa diferencia se siente. Porque ella percibe que tu atención no tiene una intención oculta. Es simplemente presencia. En otro momento, ella puede mencionar un proyecto que le apasiona, pero que siente que otros no toman en serio. Es ahí donde tu afirmación marca la diferencia. Admiro que sigas adelante, incluso si otros dudan. No necesitas más. Esas palabras, en ese tono, pueden levantarla cuando todo lo demás la hace tambalear. Y cuando se ríe de algo, con esa frescura propia de su edad, en lugar de hacer un comentario cínico o burlón, tú eliges decir, tu espontaneidad es contagiosa. Ahí no hay halago superficial. Hay reconocimiento profundo. Estás valorando algo que es parte de su esencia, no de su imagen. Lo que todo esto construye es un puente. Entre generaciones. Entre formas de ver el mundo. Entre experiencias distintas que pueden enriquecerse mutuamente. Cuando tú hablas desde ese lugar, no importa la diferencia de edad, porque lo que se encuentra es algo mucho más profundo, una conexión real. Y no lo olvides. Ninguna de estas frases sirve si tu actitud contradice tus palabras. Si usas estos recursos como truco para gustar, terminarás perdiendo su respeto. Pero si los integras como expresión de tu carácter, si los usas porque son coherentes con quien eres, entonces cada palabra será un reflejo de tu autenticidad. Y eso es lo más seductor de todo. Ya entendiste que no se trata solo de las frases. Se trata del contexto emocional que las acompaña. Porque incluso la frase más sabia pierde efecto si no viene envuelta en autenticidad. Y es aquí donde el lenguaje no verbal entra en juego. La manera en que miras, cómo respiras antes de hablar, el ritmo de tu voz, la serenidad con la que te sostienes incluso en el silencio. Todo eso dice más que 1000 palabras. Cuando dices admiro tu perspectiva, pero lo haces mirando de reojo tu teléfono, el impacto desaparece. Pero si lo dices con una mirada firme, con atención plena, en un tono pausado y cálido, lo que esa mujer percibe es más que una frase, es validación emocional. No se trata de teatralidad, sino de coherencia. Y esa coherencia solo se logra cuando tu mente está alineada con tus intenciones. Cuando no estás tratando de convencer, sino de comunicar. Una mujer joven sabe distinguir entre un halago vacío y una expresión sincera. Y lo que realmente la conquista no es la frase en sí, sino la energía que le llega cuando tú la dices desde un centro estable. Por eso, si decides usar me encanta que tengas esas metas, asegúrate de que tu voz no tenga ni una pizca de ironía ni de condescendencia. Tu tono debe ser claro, directo, firme, pero jamás dominante. Ese equilibrio es lo que la hace sentirse libre a tu lado. Piénsalo bien, lo que hace diferente a un hombre mayor que conecta desde la serenidad es que no está buscando impresionar, ni ser el centro de atención. Está cómodo en su propio silencio. Por eso, cuando dice disfruto oírte hablar de tus experiencias, lo que ella siente es una presencia abierta, sin juicio. Una disponibilidad emocional que no exige nada. Y eso es poderoso. Porque no está acostumbrada a ese tipo de escucha. Aquí el estoicismo se vuelve esencial. No como pose filosófica, sino como práctica viva. Porque el verdadero autodominio no está en controlar a otros, sino en estar tan en paz contigo que no necesitas validación. Desde ahí, cada palabra tuya se vuelve ligera, pero inolvidable. Una mujer joven siente ese tipo de temple. Es como un refugio en medio del ruido.
El efecto de estas frases se potencia aún más cuando hay coherencia entre tus gestos, tu actitud y tus silencios. Por ejemplo, si ella está entusiasmada hablando de una idea, no la cortes. Permítele fluir. Escúchala con los ojos, no solo con los oídos. Y si al final solo le dices, gracias por compartir eso conmigo, puede que sea la frase más simple, pero también la más poderosa. Porque no has querido lucirte. Has querido acompañar. Eso es lo que marca la diferencia entre el hombre que lanza frases bonitas y el hombre que deja huella. El primero busca impresionar. El segundo, simplemente está presente. Y su presencia es lo que transforma la conversación. Incluso cuando no estés de acuerdo con ella, puedes expresarlo sin invalidarla. Puedes decir, no lo había pensado de ese modo, me haces replantearlo. Esa frase, dicha desde el respeto, la convierte en interlocutora, no en discípula. Y ella lo nota. Notarás que responde con más profundidad, que se abre más, que incluso busca tu mirada antes de seguir hablando. Porque ha sentido que su voz tiene un eco verdadero en ti. Ahora bien, también hay que saber cuándo callar. Hay momentos en los que las frases sobran. Donde basta con una sonrisa leve, una mirada directa, un gesto que diga te escucho, estoy aquí. El hombre que sabe usar las palabras correctas también sabe retirarlas a tiempo. Porque entiende que no todo se dice con la boca. En una conversación íntima, por ejemplo, puedes notar que ella duda, que teme ser juzgada por lo que está por compartir. Si tú no la interrumpes, si esperas a que hable con calma y al final solo dices, gracias por confiar en mí, eso tiene más poder que cualquier frase larga. Es esa mezcla de contención, respeto y serenidad lo que se vuelve inolvidable para ella. Otro punto importante, el contexto social. A veces estás con más personas, y ella interviene con una opinión. Si tú aprovechas ese momento para decir, eso que dijiste me pareció muy interesante, delante de otros, sin exagerar, solo con firmeza tranquila, ella se siente vista. No por su físico, no por su edad, sino por su mente. Eso la eleva. Y eleva también tu imagen ante sus ojos. Y aquí hay una clave final. Estas frases funcionan no cuando las usas para acercarte, sino cuando las usas porque ya estás cerca. Porque ya estás disponible emocionalmente. Porque no buscas forzar nada. No las digas para gustar. Dítelas a ti mismo como recordatorio de que tu valor está en cómo haces sentir al otro sin perder tu centro. La mujer joven que escucha estas frases, acompañadas por una presencia madura, estable y sincera, no las olvida. Porque no solo impactan en la conversación, sino que quedan resonando después. Cuando está sola, cuando recuerda cómo se sintió. Y ese recuerdo, si está asociado a bienestar, a comprensión, a respeto, crea un ancla emocional. Y eso, amigo, no se compra con belleza ni con dinero. Eso se cultiva. Es ahí donde tu experiencia, tu serenidad y tu dominio personal se vuelven irresistibles. No porque busques serlo, sino porque simplemente eres coherente contigo mismo. El verdadero poder de estas frases no está en sus palabras, sino en tu integridad. En cómo reflejan tu forma de ver al otro. Porque una mujer joven puede haber escuchado 1000 veces que es bonita, pero pocas veces ha escuchado que su forma de pensar es valiosa. Y tú puedes ser esa excepción. Pero no con frases repetidas, sino con tu presencia consciente. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo intuyes. No se trata de enamorar, se trata de conectar. No se trata de conquistar, se trata de compartir. Cuando tus palabras llevan verdad, tu edad no es una barrera, es un valor añadido. Si este vídeo te aportó algo, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu comentario contándome si alguna vez has dicho alguna de estas frases o si piensas hacerlo. Comparte este contenido con ese amigo que necesita entender cómo la madurez emocional no tiene rival. Y por supuesto, quédate a ver el próximo vídeo que te voy a dejar, donde seguimos profundizando en cómo convertirte en un hombre que impacta con lo que es, no con lo que aparenta. Nos vemos ahí.